y play sound when someone joins. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Qué pena, estoy aquí estrenando nuevo escenario. Entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es Edgar Rojas. Estamos aquí con el amigo Andrés Almanza y en otro programa de Conversando con CISOs. El día de hoy es el 22 de julio, ya se va a acabar este mes. Ya Y llega estamos la en el Navidad, ¿no? 22. Llega Sí, la Navidad. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. Lo hemos venido conversando con Andrés en estos programas y otros invitados anteriormente. Y es el tema de oficial de protección de datos personales, un oficial de privacidad. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Y entonces tenemos hoy como invitada a Paula Andrea Ruiz Peláez, que nos acompaña desde Cali, la ciudad más linda del mundo, papá. bueno, está bien, está bien. No, Sí, siempre es bueno tener a alguien también de Cali que nos acompañe. Entonces, Paula es abogada, es especialista en Derecho Informática y Nuevas Tecnologías, apasionada por la privacidad, la innovación y la agilidad legal. Paula, buenos días, buenas tardes, bienvenida. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Qué chévere poder compartir un espacio y qué chévere poder hablar de este tema con ustedes, con todos en general, y podamos hablar de este tema del oficial y en general de la privacidad, que si bien suena mucho, el rol del oficial todavía no está muy claro, todavía no está muy claro y todavía tenemos muchas dudas y tenemos grandes oportunidades de mejora para que esta figura realmente tenga la fuerza que que debería tener y el alcance que debería lograr. Exacto. Y entonces, mira, yo estaba haciendo una investigación del tema por el tema también acá del proyecto en que estoy, que tiene que ver con privacidad. Y leyendo Gartner, que gracias a Andrés, a él le encanta leer Gartner, entonces yo comencé a buscar por Gartner también. Y resulta que Gartner tiene muchos documentos acerca de oficial de seguridad o de privacidad. Y veo algo que dice que uno de los primeros documentos que ellos escribieron es del 2011, casi una década. Y Andrés y yo hemos venido hablando y nos damos cuenta en esos tiempos que está comenzando a sonar mucho, pero ya lleva más de una década. Eso me sorprendió. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué estamos escuchando el tema de un oficial de privacidad ahora y no anteriormente? pues mira, aquí, cuando estamos hablando ya aquí de Colombia como tal, Okay. esta figura del oficial nace en respuesta a los deberes y esas reglas que nacen con la ley 1581, que es la que regula la parte de protección de datos personales en Colombia. Esa norma es del 2011 y pues obviamente entra a ser trabajada y desarrollada a través de sus decretos que salen a partir ya del año siguiente y de las distintas guías, y es justamente en la guía de responsabilidad demostrada que sale posteriormente, en la cual ya empezamos a conocer la figura del oficial de protección de datos personales, pero es justo hasta ahí. Antes de eso, la parte del manejo de la información sí era regulada en Colombia porque pues nace del artículo 15 de la Constitución Política 1991, e inclusive desde antes ya teníamos algunos parámetros para manejarla, pero solamente hasta que se regula específicamente la parte de protección de datos en el 2011 es que empezamos a escuchar un poco de esta figura. ¿Qué pasa y por qué hasta ahorita lo estamos escuchando como con más fuerza? Porque es como todo, la aplicación de estas normas o de todas las leyes en general tienen un proceso como de crecimiento, que va como de adquirir los conocimientos y de incorporarlos en nuestra cultura. Entonces, esta norma y la ejecución y implementación ha tenido un desarrollo paulatino y justamente se empezó a tener un mayor boom cuando la Superintendencia de Industria y Comercio dijo el Registro Nacional de Bases de Datos es obligatorio, que era que todo el mundo reportara las bases de datos de información personal que tenía, y si no lo hacen vamos a tener problemas. Es ahí cuando ya todo el mundo se puso las pilas a implementar esta ley. Y lo peor fue que justo es chistoso porque ahí fue cuando se pusieron las pilas, pero ni siquiera empezaron a implementarla bien, porque lo que empezaron a hacer fue trámites para cumplir
cumplir únicamente la parte del registro nacional. Y ahí está. Y ahí está una pregunta, que tengo que es clave y lo conversamos con Andrés y con muchos, y disculpa, te paro ahí. Dale. Nosotros siempre decimos, el CISO debe cumplir con las normativas paso a paso, y siempre decimos que no. Pero parece que oficial de privacidad sí tiene que cumplir con las normativas. Entonces, cuando, de nuevo, un CISO recibe la normativa o digamos un ISO 27000, lo que sea, con los checkboxes, ¿correcto, Andrés? Decimos, usted tiene eso, usted tiene eso, nosotros decimos, eso no es seguridad. Pero para un oficial de privacidad sí tiene que seguir la normativa sí o sí, ¿correcto? Lo que pasa es que tenemos ya un marco legal que es la que nos da como el mayor contenido de lo que es la protección de datos personales, como les decía, la ley. Y hay una figura o como una estructura que se llama el Programa Integral de Gestión de Datos Personales, que es una traída de un marco europeo un poco más ya traído aquí aterrizado en Colombia, que a mi parecer todavía le falta mucho desarrollarse a nivel de guía, de entes de control, dar unas mejores pautas para poder dejar claro como un equivalente a lo que podrían ser las normas técnicas, que ya te deja un poquito más clarito el aterrizaje. Y este marco es el que nos dice qué tienes que cumplir, cómo debe estructurarse ese programa. Y si tú no cumples las estructuras de ese programa, pues tu nivel de madurez dentro de la organización de lo que es la protección de datos no va a ser suficiente, y se presume que entonces va a ser mucho más fácil que incurras en algún tipo de brecha o de mal manejo en cuanto a los datos personales. Entonces, de ahí viene y además viene ligado a una estructura que es el cumplimiento de los principios de protección de datos que vienen en la ley 1581, que es confidencialidad, seguridad, integridad. Es como el checklist que se debe cumplir sí o sí, porque si no, ya de entrada estamos expuestos a una sanción por parte de la superintendencia. Pero eso que comentas, y Andrés, tú puedes saltar ahí porque tú conoces mucho más ese tema que yo, con la ley de Colombia, pero esos son temas del CISO, del director de seguridad, no debe ser el tema del oficial de privacidad. Aquí es donde viene el problema, y aquí es donde estamos hablando de la confusión. ¿Quién hace qué? ¿Quién es encargado de qué? ¿Quién manda a quién? ¿Cuáles son las responsabilidades? Yo creo que ahí, y voy a meter la cuchara, es que yo creo que ahí que nosotros no podemos perder de vista tres cosas. Uno es la seguridad, otro es la protección del dato y otro es la privacidad. No son lo mismo. ¿Sí? No son lo mismo, correcto. No son lo mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos claros esos vectores, los controles son necesarios. Sin embargo, los controles son necesarios y se van a aplicar transversalmente sin importar. Y no podemos perder de vista, Edgar, lo que yo siempre le digo a los oficiales de protección, es que la labor entre tú y yo es proteger el dato. Yo los protejo frente a unos principios y tú me ayudas con otros. Exacto. Entonces, nosotros nos vamos a tropezar en que un control debería ser transversal, porque hablemos de un control tecnológico, que aquí nuestra amiga Paula seguramente lo ha tenido que lidiar, y es la criptografía. La criptografía es un problema ¿de quién? Ahora del oficial de protección de datos, porque él tiene que recomendar ese control, y si no lo está recomendando, entonces, señor de protección de datos no está entendiendo sus datos, pero resulta que eso ya en 27000 estaba. Es que tenemos que entender que la seguridad de la información, la protección de datos y la privacidad, que me encantó la notación, la diferenciación que hiciste, ellas convergen. Como figuras convergen, pero no necesariamente los roles convergen entre sí. O sea, los roles deben ser independientes para poder que lideren determinadas actividades. Y van encaminados a eso, a garantizar la seguridad, la privacidad y la protección. Pero los roles se deben individualizar en la ejecución, en la operatividad, porque si no nos vamos a encontrar doble lineamientos, o que vamos a inclinarnos más por una de las tres y vamos posiblemente a dejar por fuera las otras dos. Pero mira, por ejemplo, ahí tú pones un tema que es la punta de debilidad de no la de Colombia, de todas las del mundo. Exacto. Todas las regiones, digamos que he tenido como el privilegio de podérmelas estudiar muchas, ¿sí? Y todas hablan de, nosotros no vamos a pensar en crear, voy a decir esto un poco más tranquilo, nosotros no vamos a pensar en crear individuos, vamos a crear los roles.
y tú sí lo ves como individuos o individualización, ¿sí? Pues porque aquí en Colombia nació claramente como un rol, no como una figura independiente a todo lo que hay, que lo interpretamos mal y dijimos en un día esto se lo vamos a asignar a un abogado. Y el día que el abogado dijo, ah, no, yo lo manejo desde lo que yo sé, desde la ley. Y entonces la otra parte se quedó mocha. Entonces, no, listo, mandémoselo a tecnología. Entonces tecnología dijo, no, yo lo manejo desde lo que yo sé, ¿sir? Pero ¿No? ese es un tema muy interesante porque, de nuevo, en los varios reportes que leí de Gartner, dicen exactamente eso. Inclusive Gartner tiene un toolkit, que es una herramienta para ayudar a encontrar a la persona adecuada para asumir ese rol de oficial de seguridad de privacidad de la empresa. Y una de las recomendaciones es que esta persona tenga conocimiento legal, más que técnico, que para mí fue muy interesante. Es que yo no sé ustedes cómo lo considerarán, pero por lo menos yo en la parte del oficial de protección de datos o oficial de privacidad, que creo que más adelante podemos hablar de estos dos roles y de la importancia de los alcances, como lo decía Andrés, eh, yo considero que yo no soy partidaria de que el rol quede en una sola persona como tal, porque nos vamos a poder encontrar en brechas de habilidades y de perspectivas. Que obviamente los equipos deben tener un líder, sí, es un líder que pues tal vez tome vocería en algunos momentos y aquí en Colombia las jerarquías son muy habituales, entonces toda organización va a querer un jefe o un director o algo a cargo de un equipo. Pero pienso que debe estar compuesto, por ejemplo, en el caso de oficiales de protección, debe estar compuesto de personas multidisciplinarias. Entonces es importante que las personas sí mismas tengan conocimientos también multidisciplinarios, pero el poder tener las personas específicas multidisciplinarias va a ser de mayor agrado. ¿Por qué? Yo soy abogada y yo puedo conocer toda la parte de 27001, puedo estudiar sobre criptografía, puedo pasarme matando, pero no va a suplir el conocimiento que va a tener una persona que ya su profesión de base o su experiencia y su dedicación está en otro campo. ¿Listo? Entonces, yo considero que debe tener un equipo a cargo multidisciplinario e inclusive es fundamental que participen personas no solamente de tecnología y abogados, sino que puedan participar o se tengan inclusive como aliados personas de otros procesos, de áreas de mercadeo, que nos sirvan para aportar ideas, que nos sirvan la parte de procesos, todo eso haga un equipo que pueda llevar este rol a la luz y no solamente una persona. Aquí dice, mis apuntes de esa lectura de Gartner, dice que un oficial de privacidad debe de trabajar muy cerca con el CISO. Estamos de acuerdo, ¿correcto? Y en especial en el tema de las brechas de seguridad, porque me imagino que ahí es donde viene la importancia del oficial de privacidad, ¿correcto? Hubo una brecha, ¿qué fue lo que nos afectó? Entonces, hay varias preguntas aquí y ya las comenzaste a contestar. ¿Cómo ves esta colaboración? ¿Se presta, tú crees, para problemas de responsabilidad y posible superposición de responsabilidades? Y puede haber conflictos de poder, o sea, pero es que yo soy el encargado de esto, usted no. Y luego comienzan los problemas, las batallas de políticas internas. ¿Cómo lo ves? Esto ya es una lucha de egos y yo creo que más de cargos puede ser de individuos, de personas. Yo te puedo decir que por experiencia he visto que la parte de los roles encargados o las personas encargadas de seguridad de la información usualmente tienen un mayor soporte y mayor apoyo por parte de las altas direcciones en cuanto a factores económicos y a factores de decisiones. Por el tema por el tema historial, ¿correcto? Sí. Porque tienen más trayectoria, ya los conocen más que el oficial de privacidad o de protección. Entonces, estos nacen o dependiendo del oficial de seguridad de la información o nacen por allá lejos, chiquiticos, y van a depender siempre de las decisiones de él. Yo pienso que estos dos roles tienen que ser los mejores amigos, tienen que ser como hermanos que son criados juntos, muy unidos, y además tienen que tener una equidad. Los dos deben tener la misma capacidad de voto y decisión para poder llevar a un común acuerdo sin que haya una lucha de poderes inclinada hacia alguno de los dos lados. Es que yo lo que veo es, estamos viviendo lo mismo que le pasó al CISO con el CIO, Edgar. Sí. Esa es la misma historia. Se está repitiendo. Máxime que hoy, lo que sí hay que decir es, a mí me gusta esta frase y siempre me va a gustar y siempre la voy a defender.
usted puede tener privacidad sin seguridad, pero no puede tener seguridad sin privacidad. ¿Sí? Así de simple. Entonces, tal vez como retomando las palabras, ¿sí? De Paula, me gusta. Los dos deben coexistir, sí. Posiblemente hoy vamos a encontrar en muchas organizaciones, porque ya el CISO es más grande, que el Privacy Officer esté por debajo de él, y eso podría ser normal y natural. Debería estar, retomo las palabras, esto ya lo dijimos alguna vez, Edgar, tú y yo, es que los CISOs se tienen que convertir cada vez más multidisciplinares para que empiecen a entender. Porque entonces podríamos inclusive, voy a sacar la conversación, voy a sacar a todo el mundo de la conversación con esta perla. Entonces, el área de seguridad, ¿qué pasaría si tiene a un especialista de comunicaciones internas dentro de su área para sensibilizar en términos de seguridad? Eso debería estar en recursos humanos, el Chief Communication Officer o el Chief Security and Privacy Communication Officer, como ya existe como figura, debería estar en el área de recursos humanos. Y si me lo traigo para acá, ¿qué pasa? Pues si está abajo, ¿sí? Entonces, está sucediendo el mismo fenómeno, es normal, ¿sí? El Privacy Officer, por la naturaleza de tener estar en una convergencia entre datos, tecnología y leyes, ¿sí? Porque están los tres. Ahí están los tres. Si tú lo miras, tú tienes que entender, el Privacy Officer es una persona que debe intentar entender tres mundos al mismo tiempo. Datos, dónde están, quién los maneja, y como lo hemos dicho, me gustó mucho una conferencia de la IAPP, en donde el conferencista dijo, es que los datos, o sea, nosotros hoy estamos enfrentándonos a dos desafíos. Seguridad tiene que ver con confidencialidad, integridad y disponibilidad, perfecto. Y la privacidad, como siempre lo he defendido, uno de los grandes desafíos es el uso y el contexto. El uso y el contexto. Entonces, si mira, para mí, en mi mente clara, ya dice, no hay ninguna convergencia de problemas, ni poderes, ni nada, porque es que uno está hablando del uso, y en seguridad de la información nosotros no hablamos del uso. La confidencialidad no tiene nada que ver con el uso, la integridad no tiene nada que ver con el uso, y la disponibilidad mucho menos tiene que ver con el uso. ¿Sabes? Mira que desde la parte ya como de prácticas y de experiencia, actualmente yo hago parte de un equipo de seguridad y privacidad, o sea, tiene los dos componentes. Aunque yo soy de la que dice que los debería separar, pues hago parte de un equipo de seguridad y privacidad. Y hemos logrado como para facilidad y manejar estos dos temas, decir lo que tú dices, la parte de seguridad me voy a confidencialidad, integridad y disponibilidad, y a la parte de privacidad, para no estar repitiendo componentes de los que podemos llegar a trabajar desde seguridad, nos gusta más abordarlo desde la parte de uso y legitimidad, o sea, legal y legitimidad del uso de ese manejo de los datos, porque ahí ya nos vamos tanto a la parte legal, el cumplimiento de las normas, como a las partes de las buenas prácticas en el manejo de la información para evitar una afectación a la intimidad. Entonces, ahí como que suplimos esa situación sin pegarnos de lado o sea, sin estar repitiendo componentes. Obviamente en la parte de seguridad va totalmente permeado la parte de privacidad, pero buscamos como separar un poquito para tenerlo más claro dentro de la operación. Y ahí viene la pregunta que yo tenía. El tema de seguridad, donde el logging, el monitoreo, auditoría, son componentes básicos de seguridad, ¿correcto? Que todos CISOs, todo grupo de ciberseguridad todos hacen logging con cualquier SIEM o lo que sea, ¿no? El monitoreo, obviamente, con su SOC y todo eso, y auditoría, obviamente. Ahora viene privacidad y tiene que hablar acerca de eso, de esos tres temas, pero del punto de vista de privacidad. ¿Cuál es la información que están capturando? Esta información que puede ser PII, Personal Identifiable Information, cosas así, ¿correcto? ¿A eso es lo que vamos? Sí, mira Sí. que en la práctica también me ha pasado que me he encontrado con tomas de decisiones de herramientas y estrategias que van a soportar esos controles de seguridad, que cuando lo están evaluando, como no tienen la perspectiva de privacidad, pueden llegar a ser un poco intrusivas y pueden no tomarse los requerimientos previos para utilizarlas. Hay unas que son intrusivas y tenemos que omitirlas, y otras que son intrusivas, pero podemos, si utilizamos como el marco de privacidad y de protección de datos previo, como autorizaciones, difusión, concienciación, etcétera, podemos ya darle un manejo. Pero no se tienen en cuenta porque no se ha vinculado a una persona que tenga la perspectiva de privacidad.
y entonces ahí ya empezamos a violar derechos de colaboradores, por ejemplo, o incumplir marcos legales. En el tema educativo, nos hemos dado cuenta que ya comenzaron, especialmente en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo, ya comenzaron a ofrecer clases especiales para CISOs. Y apenas comenzaron, ¿no? No hace, más tomando casi 5 o 6 años, específicamente para CISOs. Sí. Tenemos ya algo así para, especialmente para oficiales de privacidad. Vamos a comenzar a ver eso. Ya está. Ya está. De hecho, pues tenemos distintos organismos internacionales que están certificando o que ya tienen planes académicos que van de acuerdo a los parámetros de certificación de la Agencia Española, toda la parte de protección de datos europeo. Y aquí en Colombia tenemos distintas organizaciones que ya están también ofreciendo servicios de certificación y algunas firmas de consultoría que están generando planes de estudio para aquellas personas que cumplen este rol o que tienen algún tipo de relación. De hecho, esta semana justo estoy estoy dictando clases en un curso de actualización para oficiales de privacidad. Sí, conversanos acerca de eso, porque me di cuenta que lo comenzabas hoy inclusivamente. Lo comencé ayer. Ayer. Lo comencé hoy y lo pasamos ayer. ¿De qué se trata? Cuéntanos de eso, porque eso fue muy interesante y tiene que ver con este tema. Bueno, en este va desde dar otra vez esas bases legales iniciales, notemos esa parte, iniciamos con unas bases legales de qué es la ley de protección de datos personales, de dónde viene, cuál es su trayectoria, su desarrollo, todo ese contexto legal que se debe tener. Pasamos un poquito también como a hablar de ese régimen sancionatorio que es nuestro ente de control, la superintendencia. Por ejemplo, en el caso mío estamos enfocándonos en el manejo de los datos personales, cómo es su uso, cómo es su regulación. La parte de protección de datos personales tiene un aspecto muy, muy interesante que es el enfoque a riesgo. Entonces también se abordan esos temas de, bueno, cuáles son los alcances en el riesgo y diferenciar ese riesgo, por llamarlo operativo, que se puede realizar, que se puede obtener a través de identificación de riesgos de seguridad de la información, de esas brechas de seguridad que nos pueden ocasionar unas brechas legales o brechas en el uso de los datos, y diferenciarlo con esos riesgos asociados a las evaluaciones de impacto, que es un componente que no se maneja en seguridad de la información de esa forma, y que además no es muy usado en Colombia. De hecho, es algo nuevo que, si bien es una figura que viene desde hace rato, en Colombia apenas está arrancando. Y hace poquito nada más encontramos resoluciones y decretos de nuestros entes principales, ministerios y superintendencia de industria y comercio, hablando sobre esta figura desde hace no mucho tiempo. Okay. Entonces, hablamos sobre eso, hablamos también, obviamente, se da un componente técnico en materia de seguridad de la información para poder que esas personas tengan esos roles. ¿Y por qué como un poquito de allá y para acá? Porque no son ni abogados todos, ni todos son ingenieros, sino que también hay contadores, sino que hay muchas ramas que están cumpliendo este rol, que no está mal. De hecho, la profesión no es ningún impedimento. Lo que es necesario son habilidades, conocimientos y nada más. Pero entonces, al ser esas profesiones y al tener un componente tan marcado legal y tan componente técnico, es importante que esas personas tengan las dos perspectivas. ¿Listo? Entonces, así es como se están componiendo ahorita los cursos. Pero entonces encontramos cursos con gran contenido que te explica desde los conceptos básicos de qué es protección de datos personales, te pasa gestión de riesgos, gestión de incidentes, cumplimiento de requerimientos legales y manejo de la información en general. Okay. Dale, Andrés. No, que yo iba a decir que sí, que efectivamente formación ya estamos viendo, ¿sí? Internacional y nacional. Y como inclusive para conectar con alguien que estaba hablando, que quiero hacer una claridad sobre el tema de multidisciplinar. Multidisciplinar no tiene que ver con certificarse en algo. Multidisciplinar tiene que ver con entender los conceptos de las ciencias, de cada una de las ciencias, de las disciplinas. Entonces, si yo estoy en la disciplina de las ciencias tecnológicas, eso es una cosa, y después me paso a las ciencias, voy a utilizar la ciencia legal, eso es otra cosa, y yo empiezo a condensar todas esas ciencias dentro de una. Entonces, ahí no va a haber una capa de certificación, a pesar de que ya hay certificaciones, la IAPP tiene. La IAPP certifica ingenieros como profesionales en privacidad, por ejemplo. ¿Sí? Y abogados como certificados en privacidad con énfasis también en tecnología. Entonces,
ellos ya lo tienen como programa, digamos que España y Europa están trabajando como en desarrollar un mejor modelo para certificar a través de la GDPR, aunque no es que sean muy amigos de ese camino, de querer crear una industria de certificados en, en Sí, privacidad. claro, Eh, claro. porque Eh, lo europeo es más como, también es que nosotros no podemos olvidar dos cosas, ¿no? Seguridad, ciberseguridad o como lo quieran llamar, eso es un proceso corporativo. Privacidad es un derecho de las personas. Así es. Entonces, es que con más es que cuando te paras en esa silla y te sientas, tú ya dices, es que esto es un derecho y esto es un proceso. Entonces yo tengo distancias marginales importantes. Y también para decirle una vez a Patricio que estaba, mencionó también otro tema, eh, creo que fue Patricio y, o no me acuerdo quién fue. y Víctor Dueñas. Ah, ok, y Víctor que bueno, que los roles se deben manejar, entonces eso es importante. Lo- Vamos a tener dos roles, van a seguir conviviendo, se van a tener que seguir formando. Y ahí es donde yo voy con el asunto, que de nuevo el rol del Data Privacy Officer es nuevo, aunque ha sido definido ya mucho tiempo, es nuevo en aplicaciones, como dice Paula, en Colombia lo estamos viendo que están comenzando. Acá en Estados Unidos ya lleva varios tiempos este rol. Entonces es un aprendizaje entre estos dos personas, digamos, estos roles diferentes y tienen que ver de una manera cómo van a practicar, cómo van a trabajar en conjunto. Por ejemplo, dice Paula que el tema de riesgos significa que el Chief Privacy Officer tiene que establecer algunas métricas para medir cómo están cumpliendo los objetivos de privacidad, ¿correcto? Y Es, algunas de estas métricas, imagina que tiene que ver con cómo está el tema de seguridad de la información. Por supuesto, por Y supuesto. entonces, ¿quién tiene? Ahí donde viene el choque. Ese tipo dice es que yo no puedo medir, yo estoy perdiendo porque el CISO no está haciendo su trabajo. Y el CISO de qué está hablando, carajo. Entonces, tú ves que eso está viendo, esto viene, va a ser cómo la gente puede trabajar en conjunto. haciendo un comentario respecto a la parte de riesgos, quisiera también hacer la aclaración de que el foco de riesgos principal de lo que es privacidad va más enfocado a garantizar riesgos que vayan a afectar la intimidad y va muy ligado a lo que dice Andrés, seguridad es organización, va directo a los objetivos de la organización. Los riesgos de privacidad buscan identificar esas afectaciones que nacen a través de los tratamientos. Los tratamientos es el manejo de la información que va a ocurrir dentro de la organización con ocasión a alguna actividad, un proyecto, una iniciativa, la creación de un tratamiento y que puede llegar a afectar, alejémonos un poquito de la parte de la organización y de ese corazón hacia la organización, sino que va a afectar a las personas. Y por eso es mejor hablar siempre de privacidad y no de protección de datos como tal. Yo prefiero utilizar el término privacidad porque Ujú. su alcance es superior. Protección de datos ha sido conocido en Colombia como garantizar la seguridad de las bases de datos, pero ese toque a la intimidad no lo vemos, lo estamos viendo a través de sanciones de la superintendencia cuando dicen es que violó la intimidad. Sí, pero pues es que a nivel de estructura no tiene ese alcance como tal. Por eso yo prefiero mil veces privacidad, que está compuesto por protección de datos, comunicación y monitoreo. ¿Okay? Interesante, muy, muy interesante ese toque. Y esto viene con un tema que tocamos Andrés y yo con un invitado en esos programas hace unas semanas atrás, y tiene que ver con el tema cuando hablamos acerca de seguridad de datos, o digamos de los CISOs, estamos hablando de protección de información, ¿no? Y usualmente de clientes, ¿correcto? Sí, de Cuando las hablamos personas. de las personas, pero cuando hablamos de privacidad, ya comienza no solamente de los clientes, sino también De la comunidad en general. De de los, todo, o sea, de los de empleados. los individuos y de Que, todos, que, o sea, porque usualmente nunca vemos a los usuarios de la empresa como, correcto. como que sean los que son protegidos. Por eso vemos el tema de que usted utiliza nuestro correo electrónico, ustedes nos permiten, y allá voy a eso, van a ver cambio en eso, dice, ustedes nos permiten, o sea, ustedes no tienen privacidad si utilizan
equipos corporativos o servicios corporativos. ¿Hacia dónde eso va a cambiar, tú crees, Paula, con este Chief Yo Privacy Officer? Yo pienso que este oficial, me gusta decirlo, que debe tener un poco más de corazón, por llamarlo de alguna forma, enfocado a las personas. Porque ese rol de garantizar absolutamente lo que estabas diciendo, los controles de operación deben quedar en el oficial de seguridad de la información como tal, más robustos, pero esta persona tiene que ir y ver cómo es que afectan los individuos, colaboradores, clientes, prospectos de clientes, comunidad que puedo llegar a, no a tocar directamente, sino que puedo llegar a medio pasar cerca y ver cómo esas decisiones le van a afectar. Yo creo que esto es un cambio que debemos asumir, porque actualmente el rol de oficial de protección de datos va encaminado a proteger la misión, la visión y los objetivos empresariales, pero no tiene en cuenta las personas como tal. Y este es un rol que está enfocado a personas, que va a tener un aliado que es la seguridad de la información, pero tiene que enfocarse en las personas. Yo sí creo que ahí hay un punto importante, sobre todo porque yo siento que nosotros apenas estamos empezando a aprender a entender la privacidad. A mí me parece muy sabio decir que nosotros estamos haciendo el salto entre cuando nació protección de datos personales en el 2012. Cuando nació, todo el mundo, bueno, listo, protección de datos personales. Y esto se ha venido, primero porque una de las cosas hoy, ayer lo leía, por ejemplo, una reflexión que hizo ayer el MIT sobre las cosas que ve dentro de 10, 20 años. Y uno de los títulos dice más privacidad y menos privacidad, para conectar con lo que tú acabas de decir de los empleados, precisamente. ¿Sí? Y ayer una noticia que me llamó mucho la atención es que empleados que van a contratar en esta nueva era le están pidiendo una prueba de COVID para poderlos contratar. ¿Sí? ¿Una prueba de qué? De COVID. De COVID-19, Ah, positivo o ok, negativo. ok, ¿Sí? ok. Entonces, que no tiene nada que ver con contratarlos, pero se vuelve requisito indispensable para poderlos contratar y necesitan saber los resultados directamente del laboratorio. Entonces, lo que estaba diciendo el artículo, y para terminar la idea es, si vamos a ver más privacidad en las empresas, o sea, el punto tuyo es cierto, la de privacidad ahora se ve en las personas, para conectar a Paula, el profesional de privacidad que está empezando a surgir, pasar a dar ese salto de protección de datos personales a privacidad, tiene que fijarse en las personas, no importa el lado en el que estén, no solo los clientes, que para el mundo de los negocios, aquí voy a decir lo que también me estaba leyendo ayer, resulta que, y tú que lo estás viendo en Gartner, se está convirtiendo en el caballito de batalla diferenciador de valor para el consumidor, como lo dice ahorita en los informes recientes de Price y de Gartner, que es las empresas diferenciales son aquellas que le dan transparencia al manejo de los datos al consumidor. Confianza. Eso es ¿Sí? confianza. Que se Exacto. convierte en última en esa confianza. ¿Sí? Entonces, entonces la privacidad se está convirtiendo, ¿por qué se está convirtiendo en algo importante? Pues porque también se convirtió en un driver de confianza digital para incrementar negocios. Y no solo, entonces si hay un llamado de atención que hay que hacerle a todos los profesionales de privacidad. Usted no está ahí para cumplir con un requisito legal. Usted está ahí para ofrecerle un valor a la empresa. Exacto. Y eso es lo que yo he tratado, por lo menos con quien he tenido el gusto de conversar, y es que se cree que el oficial de protección de datos, o bueno, el oficial de privacidad, que la idea es poder llegar a este rol, únicamente está para crear políticas y para cumplir un llamado ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando le ponga alguna queja, y no es así. Este rol tiene que ser el mejor amigo de todos los procesos. Tiene que estar con decisión, con empoderado, pero abajo, de sentarse con cada una de las personas y que lo conozcan, ser amigo, poder interactuar con cada uno de los procesos, porque su rol no es estar metido en una oficina, encerrado, esperando a que le llegue algún reclamo o a que toque revisar alguna política, sino ir a los procesos. Mercadeo, vas a hacer alguna campaña, yo estoy de tu lado. Gestión humana, hay esta iniciativa, yo estoy aquí contigo. Tecnología, estás con esta nueva compra de herramientas, yo estoy contigo, yo te reviso, revisemos, apoyarlo y estar en todo, porque eso nos va a garantizar, primero, fundamental, que es lo que todo el mundo tiene en la mente, no incumplir un marco legal, no incumplir una ley. Segundo, crear esa transparencia que se va a ver reflejada en confianza y además en un incremento de la reputación positiva de la organización, y poder ofrecer valor
no solamente en esa parte reputacional, sino inclusive en evitar reprocesos o inclusive en evitar costos. Tenemos muchas, por ejemplo, tenemos muchas organizaciones que con todo esto de la pandemia y desde antes que ya veníamos con la parte de transformación digital, estaban creando apps por montones, pero nunca vincularon a esa persona que estaba encerrada en su oficina, que tenía el rol de oficial de privacidad y nunca lo vincularon, y resulta que esa app tiene un montón de brechas, costos, reprocesos, te vas a demorar más en salir en marcha. Entonces, eso realmente, este rol repercute en toda la organización y eso es lo que no se ha interiorizado. Interesante, interesante porque anteriormente, de nuevo, todo eso que estamos conversando era responsabilidad del CISO o de responsabilidad del CISO. Sigue siendo. Sigue siendo. Y ahí voy, todavía no sigue claro exactamente el diferenciador entre los dos. O sea, es claro el diferenciador, pero ¿cómo las empresas van a hacer eso? O sea, para mí esto es un rol que, aunque tiene muchos años ya en diseñado, tiene pocos años en prueba, en la vida real, ¿correcto? Y yo creo Así que es. es algo que se va a seguir desarrollando. Lo mismo que el rol del CISO. Sí, Al así principio es. nadie sabía qué carajo era ese rol Sí. y ya Y es vamos más, todo el mundo decía que el CISO podía reemplazar al CIO y resulta que no. que ¿Sí? no, Y resulta encontraron que no, cómo pues. funcionar. Sí, Bueno, sí. vamos, Pablo, una pregunta. Entonces, vamos a asumir que ya todos estamos de acuerdo, entendemos el rol del Privacy Officer, oficial de privacidad. Y esta persona comienza su primer día hoy en su empresa. ¿Cómo deberían ser sus primeros 100 días? ¿Tú Sus qué, primeros 100 días, ok. Lo primero que tienes que hacer es contexto. Contexto de cómo está tu organización en materia de privacidad. Entonces, identifica tu flujo de información, desde dónde estás recolectando y cómo está interactuando con la organización para poder hacer una validación legal y también hacer una validación de seguridad de la información. Cómo interactúa y cómo este flujo de datos puede también afectar a las personas. Yo creo que eso es fundamental para arrancar. Si tú no conoces cómo se está manejando la data personal dentro de tu organización, no vas a poder saber por dónde arrancar. A partir de esto, deberías poder ya generar oportunidades de mejora y poder además crear ese lazo con la organización, porque este rol es también mucho de habilidades blandas. Si tú no tienes una comunicación y un liderazgo y no interactúas, puedes ser la persona más hábil, con mayores conocimientos, pero no vas a poderlo utilizar nunca si no interactúas. Entonces yo creo que estos primeros días es para eso, contexto, crear lazos en la organización, crear lazos con tus compañeros, que siguen siendo tus compañeros de trabajo, con todos, que te conozcan, y empezar con identificar brechas de formación, que también es un requerimiento pues fundamental. Para mí yo haría eso al inicio. Okay. Interesante, interesante, porque eso es exactamente lo que dice Gartner. Tienen que entender el negocio y algo importante es que tienen que entender cómo crea, cómo recibe y cómo administra la información. El ciclo de vida. En materia de datos personales se llama recolección, uso, que involucra compartirla con proveedores de servicios a título de transmisión de datos, que así se denomina de acuerdo a la norma. Almacenamiento, dónde está, cómo la estamos custodiando, cómo la vamos a manejar en materia de seguridad. Compartir o comunicación, que es cuando ya sale a un tercero, que no es un proveedor de servicios, sino que es otro tercero al cual le entregamos la información con la misma titularidad. Y almacenamiento es el ciclo de vida del dato en materia de privacidad, así se maneja. Y ahí es cuando tienes que encontrar lo que a mí me ha gustado denominar los puntos de dolor del dato. Porque esas situaciones que van más allá de los riesgos y esos puntos de dolor que identificamos a través del riesgo son los que también nos pueden afectar, no solamente como organización, sino al individuo. Ok. Hay un comentario Víctor aquí. Dueñas, ahí Andrés y Víctor tienen dos Dale. cosas. Víctor dice que por qué la SIC está dormida en eso desde hace varios años. Las compañías en el 2012 subieron las bases de datos. No las subieron en el 2012. Eso no pasó. Y hasta ahí, ¿sí? Precisamente porque no había un rol específico que fue el responsable de ello. O sea, 1581 y sus decretos reglamentarios, el 1377, que realmente es el corazón de esa vaina. ¿Sí? Me corrige Paula si estoy equivocado. El 1377 dice que es tienes el que hacer. corazón.
¿sí? Es el corazón de la 1581. Fue cuando se especificó, y por eso voy a retomar lo que dije al principio, el rol, no el individuo. Las organizaciones deberían tener el rol que ha rotado por múltiples puestos, que ha rotado por el área jurídica, que ha rotado por el área técnica, que ha rotado Multidisciplinaria. por... O sea, no han sabido ponerlo pues porque no tienen claro algo que Andrés, y me parece que es sabio lo que dice Andrés, cuando usted tiene, voy a completar la frase de Andrés Quirós, cuando usted tiene clara la taxonomía de su información, entonces va a poder empezar a entrelazar quién puede hacerse cargo de qué. O sea, Pues a la sobre magia, todo ¿no? porque, sí, sobre todo porque vamos a empezar a entender que una cosa es lo que hace seguridad con el proceso para proteger tres principios y otra cosa que no estaba en el plan, que era, bueno, ahora vamos a velar por el uso. Eso en seguridad no estaba escrito. O dígame quién del CISO se responsabiliza por, no, yo pongo la información y cómo la usan. No, eso empezó a suceder ahora. Que empezamos a decir, listo, ahora sí me toca preocuparme por el cliente que me la da y yo cómo la uso. Entonces lo que decía Pablo era muy juicioso. Por eso es que me toca irme a reunir con los de marketing para ver qué es lo que hacen con esa vaina. Claro, Sí, claro, sí. claro. Y me toca después irme a reunir con los de talento humano a ver dónde es que guardan esa información y qué es lo que hacen con las historias clínicas. Eso era antes dominio de ellos, sí, porque es que no sabían cuál era el uso que le daban. Y ahora se expande ese el horizonte porque el uso es transversal. La información fluye por toda la organización y no fluye por el área solo de talento humano. No fluye, entra el empleado, fluye, le dan un acceso, y va fluyendo, pero la información sigue siendo la misma y encadena a todo el mundo. Aquí hay un comentario que estoy leyendo de Gartner que hablan acerca de las mejores prácticas de privacidad. ¿Qué carajo es mejores prácticas de privacidad? Lo mismo yo me pregunto cuando leo los decretos y las resoluciones de los entes de control que dice aplique medidas de seguridad. ¿Cuáles aplico? Pero dígame, ¿qué aplico? O sea, ¿qué me está pidiendo usted que aplique para yo tener desde ahí un punto de partida? O sea, Porque porque todo eso, lo que venimos hablando con Andrés y con muchos ISOs, el tema de seguridad es lo que te importa a ti como sí, empresa, exacto. no lo que le importe a todo el mundo. O sea, Sí, si claro. para mí lo tengo que tener aquí porque es para mí. Lo que le funcione a Andrés no me funciona a mí y viceversa. Entonces, para allá vamos. No pueden hacer unas cosas así tan amplias porque luego, pues yo lo cumplí. Yo coloqué esta línea. Por ejemplo, yo he visto CISOs que dicen que la política dice es que tiene que dar Security Awareness Training todos los años. Y el CISO no ha hecho un programa de concientización. Y entonces, ¿cómo lo hace? Él dice, no, pues yo envío un email a toda la empresa Y de una ya, línea que dice, ya leyó las políticas, la política de tal y tal y tal, tal, y dice, ahí hay un párrafo que dice, usted leyó todo esto, acepta todo eso, entonces ya sabe qué debe hacer y qué no debe hacer. Para ese CISO, ahí está cumpliendo con los requisitos de concientización. Para Andrés eso no es concientización, No, eso claramente pero, no lo es. pero cumple con el objetivo. A eso vamos, ¿correcto? ¿Qué Ujú. es mejores prácticas de privacidad? y lo mismo pasa con privacidad porque va a depender de las organizaciones. Aquí en Colombia, prácticas de privacidad que hayan salido recientemente fueron 3 guías de la superintendencia hablando sobre el uso de datos en actividades de mercadeo y otras que no me acuerdo, la verdad, que te dan unas pautas y unas cuantas cartillas de manejo de datos, pero prácticas como tal es lo que la organización considere pertinente implementar y que cumpla, digamos, la guía de responsabilidad demostrada, que es uno de los máximas guías, pero no existe un mínimo que del cual debes partir. Creería que la mejor práctica que he podido ver, la verdad, y que he podido experimentar y utilizar, es la formación, que va muy ligado a lo que tú dices. Y esta formación no solamente de seguridad de la información, en materia, pues hablando de privacidad, sino que es de uso y de uso cotidiano, de cosas tan sencillas como de, si viene tu amigo a preguntarte una información, no se la puedes dar porque es la información personal de alguien. Cosas tan sencillas así, llegar a eso. Y por eso me parece fundamental que esos programas no se deberían llamar programas de formación en seguridad o programas de formación en privacidad,
sino que deberían ser programas de concienciación, porque lo más importante creo que es la conciencia y no solamente las habilidades que puedas tener para el manejo de los datos, sino ese chip de esto que voy a hacer posiblemente me va a afectar. Y es por eso que procesos que manejen información que por alguna cosa en su actividad rutinaria no busquen al oficial, a ninguno de los oficiales, sino que digan, bueno, esto me parece un riesgo, esto me parece inseguro, esto va a afectar a las personas, voy a parar aquí, mejor voy a preguntar, porque si no, nunca se va a crear ese lazo. Y ahí dijiste un ejemplo que yo digo que es un vital ejemplo de dónde van a venir los choques en el futuro entre un CISO y un oficial de privacidad. El tema de security awareness. Y comienza así, ¿no? Uno dice, pues dale. Yo he visto las empresas, porque estoy trabajando con un par de ellas en este momento, donde el Data Privacy Officer o Chief Privacy Officer son los encargados del programa de concientización de seguridad. Lo llaman concientización de privacidad, pero tiene que ver con cómo identificar si algo tiene PII, si es Personal Identifiable Information, qué tienes que hacer si ves esa información, a quién le debe reportar, cómo debe manejarlo y todo eso. Ahora, ese programa de concientización ya le pertenece, en estos casos que lo he visto, como te digo, le pertenece a Chief Privacy Officer. Se lo quitaron al CISO. Y no debería ser así, esto debería ser un desarrollo de la mano, debería ser en conjunto, porque hay componentes que se tienen que desarrollar y que son unos, o sea, se unifican entre los dos, que tienen que tener las dos perspectivas, por eso regreso a lo mismo. Estas dos figuras deben ser los mejores amigos al momento de tomar decisiones que van a afectar un mismo camino. Deben ser, pero en la realidad, como lo estamos viendo, ¿está funcionando o no está funcionando? No para todos, no para todos, aún se encuentran pero yo me devuelvo a tus palabras, Edgar. Yo lo veo como un proceso en el que estamos aprendiendo. Probablemente esto es lo que está sucediendo, que hay cosas que no están funcionando. Se deben ajustar, normalizar. Sí, que yo también pienso, no debería por qué pasar hacia allá ese tipo de casos. Por ejemplo, el caso que cuenta, yo tampoco lo veo. Yo digo, privacy se va a quedar corto porque va a pasar lo que dice Paula. Va a haber una prelación encima de otro. ¿Sí? Por eso yo creo que, o yo me quedaría con decir de una vez, desde ya, señores profesionales de seguridad y privacidad, y los voy a incluir a ambos, vamos a tener que empezar a ser más expansivos para ser multidisciplinar, porque sí o sí, vuelvo a mi frase inicial, usted puede ver a la privacidad sin la seguridad, pero a la seguridad no la puede ver sin la privacidad. No hay posibilidad hoy. Vamos al tema financiero, que es donde van a venir muchos de los problemas, ¿correcto? El CISO de ahora pelea por plata, ¿sí? Porque necesita su presupuesto. Llega mañana el nuevo Chief Privacy Officer y el Chief Privacy Officer dice, yo necesito $1 millón para comenzar mi programa y lo demuestra por qué y por qué. Probablemente le van a quitar $1 millón al Security Officer y se lo van a dar, porque de algún lado tiene que venir. ¿Ah? Sí, ¿Ustedes creen que no va a haber peleas en ese asunto? Fueron mejores amigos hasta ese punto. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que eso depende de la organización, depende de cuál es la prioridad de la organización y cómo ya tiene el nivel de madurez del cargo dentro de la misma o del rol dentro de la misma. He podido ver cómo oficiales de privacidad no tienen presupuesto, no tienen nada de presupuesto y tienen que trabajar solamente con las manos, mientras otros roles, inclusive el de seguridad de información, sí mantengan un presupuesto muy amplio. Pero eso depende, yo creo que ya son sí pura frase. Son las batallas ganadas. Sí. Interesante. ¿Está leyendo el mensaje de Jenny Chaparro? Sí. Ella lo que dice, digamos, lo que pasa es que la tecnología y la información es transversal a toda la organización. Eso, digamos que lo tenemos
y a sus diferentes procesos. Y eso depende de qué le sirve a cada una de ellas. Yo estoy totalmente de acuerdo, ya que cada empresa tiene sus procesos y servicios muy independientes. Lo que le sirve o es importante para un sector como el bancario, financiero, no va a ser lo mismo para el sector educativo, el sector de salud o el sector de servicios. Es más, los servicios son muchos y no serán de la misma manera como cada empresa los desarrolló u ofrece. Es que ahí es donde está el valor de decir que la privacidad, si bien es un derecho de las personas, ¿sí? Y la seguridad es un proceso, se tiene que personalizar a las necesidades de cada organización. Claro que de pronto la privacidad, por ser más amplia, puede tener más cosas en común con todos. El sector retail tiene que hacer lo mismo que el sector financiero. El sector financiero tiene que hacer lo mismo que el sector salud. Sin embargo, la aplicabilidad del control va a ser distinta por la naturaleza del dato, que es la otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y Es el que nosotros no contexto. podemos olvidar la naturaleza del dato. No es lo mismo tener el nombre, la dirección, el email, que decir que es que yo estoy manejando la información clínica de una persona. No es lo mismo. Entonces, la naturaleza del dato le va a cambiar el sentido a todo, ¿sí? Y le va a Paula dar... iba a decir algo acerca del contexto. Hay que tener, es que yo creo que además de la naturaleza del dato, es el contexto de la persona y el contexto social. Algo que yo siempre trato de explicar es que el dato personal como tal, que es como la parte de privacidad, hay unas clasificaciones legales, pero ese dato nunca es estático y ese dato va a cambiar. Entonces, lo que para nosotros hace 2 años era una información pública, hoy puede ser una información sensible. Nada más miremoslo con el COVID. Hace unos años que tú montaras bicicleta un fin de semana y tomar una fotografía, simplemente era, están mostrando que estoy paseando. Ahora que te toman dando bicicleta, suban la fotografía con más personas, ya se vuelve una información sensible porque estás incumpliendo los protocolos de bioseguridad, de aislamiento, de distanciamiento, ya no te van a regañar en el trabajo porque estás con más de las personas que está permitido, porque estabas a menos distancia de lo que es. Entonces, esa información va a cambiar y nosotros como parte de privacidad tenemos que estar siempre al tanto de esos cambios sociales del titular, porque el manejo de un dato público de una persona que es expuesta socialmente o públicamente socialmente es diferente al de una persona que no lo es. Así sea un dato público o sea un dato privado, va a cambiar también esas características del titular. Y de esa información, del contexto de la organización y de requerimientos legales, va a definir todas esas medidas técnicas, legales, administrativas y humanas que debemos implementar. Entonces estamos de acuerdo que el oficial de privacidad de datos es una persona muy importante, es un rol muy importante que está tomando mucho auge ahora, mucha importancia, pero no está 100% definido en el mundo real. Está definido en letras y en documentación, ¿correcto? Ni aprovechado, tampoco está aprovechado. Lastimosamente lo tienen, muchas organizaciones sí lo utilizan, pero otros lo tienen solamente como una persona que está en una oficina revisando políticas y viendo cómo manejan la información por encima, pero no le sacan todo el provecho que puede tener. Porque yo vi en los reportes que leí que se vio un aumento de más de 500,000 Data Protection Officers, DPOs, como lo llamaba, cuando salió el GDPR. El GDPR dice, todas las empresas deben tener un Data Protection Officer. Inmediatamente, ¡pum!, 500,000 nuevos empleos. ¿A eso te refieres, Paula? Son personas que están ahí porque deben cumplir con los objetivos, pero no están haciendo lo que deberían estar haciendo. No le están sacando todo el gusto a lo que sus actividades y responsabilidades deberían ser, y eso, el valor que genera a las personas y a las organizaciones. Entonces tenemos personas que no están empoderadas dentro de las organizaciones, no tienen o las habilidades o simplemente contrataron a alguien por cumplir un requisito y está ahí, como dirían por ahí, solamente calentando el puesto porque no sabe todo ese alcance que tiene y todas esas cosas que puede hacer. Exacto. Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo, Edgar. Y me sostengo con lo que digo. Yo sí creo que, y para ir cerrando, que este profesional está aprendiendo a encontrar su puesto. Que lo que sí me gustó del artículo, que de hecho lo compartí ayer en LinkedIn, lo que 10 futuristas ven, y uno de los que habla de privacidad dice, veremos más privacidad, lo que hará que ese rol sea mucho más independiente, ¿sí? Y tenga su posición propia. Hoy no tiene claro como una posición propia, ¿sí?
Entonces, está aprendiendo, está en ese proceso de saber qué funciona y qué no, cómo aprovecharse mejor y cómo no, qué es más allá. Yo siempre he defendido la tesis que nos equivocamos muchos profesionales en ver las normativas como la hasta máxima donde nosotros tenemos que llegar, porque ahí desperdiciamos el valor de lo que ofrece el prestar ese servicio. Prestar el servicio de privacidad hoy para los datos es un servicio que genera valor, pero a nosotros ¿qué nos gusta? Llegar hasta decir, ah, sí, yo con la guía de responsabilidad demostrada ya la tengo. No, ahí no tienes nada, ¿sí? Porque me gustó algo que dijo Andrés Quirós y lo voy a traer aquí, y es que no es lo mismo cumplir que el due diligence, la debida diligencia. La debida diligencia no tiene nada que ver con cumplir. De hecho, pasó hace largo por ahí. ¿Sí? Entonces, eso es... Mira Qué que, pena. dale. No, dale, Paula, dale. Mira que contándoles un poquito como de lo que me he podido cruzar, pues yo he sido consultora por varios años en este tema y primero hace un tiempo, ya ahorita sí vemos roles contratados para esto, pero antes solamente veíamos consultorías y asesorías que eran pagadas por procesos de jurídicos o por procesos de auditoría y uno que otro de seguridad de la información o de tecnología. Y quedaban en eso, en definirles una implementación, definirles cómo ibas a implementar una estrategia que nunca buscaron una estrategia a gran escala, sino solamente lo mínimo para cumplir. Y se quedaba en eso, se quedaban, vale, ya tengo lo mínimo para cumplir y nunca más lo operaron y lo dejaron ahí quietos. Y años después vuelven a buscar otra consultoría para que les haga lo mismo y lo vuelvan a dejar quietos. Y así se lo han pasado, porque nunca interiorizaron ese deber y ese beneficio. Claro, la concientización empresarial del negocio mismo, algunas no se han dado cuenta de la importancia que es, pero me imagino que ya van a comenzar. También me imagino que es algo cultural. Yo no sé en el resto de Latinoamérica, pero en Colombia a mí siempre que voy de visita, cuando voy a hacer unas compras de supermercado, me dicen cuál es su número de cédula en cualquier lado. Y uno ya, ¡pop! El número de la cédula y el número de identificación, con ese número te identifican quién eres y todo eso. Yo siempre digo, ¿y por qué están pidiendo eso? Eso tiene que ser, o sea, eso tiene que cambiar. Ahí comienza, pero eso es algo cultural, me imagino yo, y hasta que eso no cambie en nuestros respectivos países, pues este tema, vamos a seguir conversando acerca de toda la De brecha de toda la privacidad, información y seguramente, privacidad. seguramente, porque vienen nuevas cosas y seguramente yo siempre he sido uno de los que he dicho, se ha quedado, siendo honesto, yo hace 2 años, en el 2018, dije, se ha quedado corto Colombia que le gusta copiar tantas cosas, copiar. Mi boca a veces me traiciona. Se ha quedado corto en hacer la ampliación de la ley 1581 para irnos al GDPR. Eso es lo que todo el mundo, es lo que muchos estamos esperando. Estamos Sí. esperando el momento justo para decir cuándo es que GDPR va a ser la próxima ley 1581. Y rapidito, en Latinoamérica, ¿cuántos países tienen algo muy, pero muy similar al GDPR? Argentina, yo sé, Brasil y México. ¿Quién más? ¿Sí? Lo que pasa es que todos, o sea, casi todos los países latinoamericanos tienen ley de protección de datos. No No, pero igual a la, que son más similares a un pero la de GDPR. Argentina es más una copia. Con esto le digo todo. Según la estadística y los datos, casi toda la regulación latinoamericana es una copia del modelo oficial que nació en Colombia, por cierto. Fue el Oh, segundo. El primero creo que si no estoy mal fue Costa Rica. ¿Sabes? Y de aquí para abajo todo el mundo empezó, Colombia sacó regulación con respecto a privacidad, venga, vamos a mirar ese modelo y chucutucutucutum. Ahí por ahí vi un mapa de eso al respecto y me gustó mucho pues porque me pareció como muy interesante ese análisis de ver, oiga, estas han sido revisado el modelo colombiano de protección de datos. Chao. Paula, tenemos un minutito. La gente, ¿cómo se puede contactar contigo? Las clases que estás dando, ¿las vas a dar otra vez? ¿Cómo pueden contactar y tener más información? Bueno, actualmente este curso ya inició, este curso lo estoy haciendo con una firma consultora, ya arrancamos, ya estamos a 2 semanas de cerrar. La idea es que este curso se pueda mantener y hagamos actualizaciones mucho más activas. En todo caso, me pueden contactar a través de mis redes. Aparezco en LinkedIn con Paula Andrea Ruiz Peláez, mi nombre completo. Ahí me encuentran con la misma fotografía que ustedes promocionaron, esa misma. Y ahí están mis redes donde además es interesante que puedan participar porque me la paso por generar hablando. Yo vivo de esto y me apasiona esto, como
¿verdad? No. Y me la paso hablando de protección de datos, contándoles tips o rajando inclusive de las sanciones y de los sancionados y las resoluciones con un poquito de humorcito. Entonces, para que me busquen ahí y ahí pueden encontrarme y cualquier cosa, ahí podemos seguir charlando. Excelente. Bueno, a todos llegamos a un fin de otro Conversando Concisos. Muchas gracias a Paula por estar con nosotros. Wow, nos dio mucha información y mucho que pensar. Confirmó mucho de las preocupaciones que teníamos, Andrés, que hemos venido discutiendo. Esto va para largo. La Sí, invitación es, está clarísimo. exacto, la invitación es para la próxima semana. Y recuérdense que Tactical Edge regresa ahora en septiembre para que entren a la página del evento y se registren, aseguren su puesto. Entonces, a todos, muchas gracias. Bendiciones. Paula, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, gracias a todos. Bueno, que pasen buena tarde. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.